Hola, ¿alguna vez se han preguntado qué pasaría si un día, de la nada, su vida se convirtiera en una pesadilla de la que no pueden despertar? ¿Qué harían si se encontraran atrapados en un lugar donde la noche es sinónimo de terror y la única salvación es la oscuridad de sus propios hogares? Prepárense para escuchar una historia que los hará cuestionar la seguridad de su propio refugio. Si les gusta este tipo de contenido, no se olviden de suscribirse a nuestro canal La Cripta del Terror. Subimos videos todos los días. Denle like si les gusta esta historia y dejen en los comentarios de dónde son y a qué hora nos escuchan. En la oscuridad de la noche de un pequeño pueblo, una niña de no más de 8 años rezaba en su habitación en el piso de arriba. De repente, escuchó la voz de su abuela fuera de la ventana. De inmediato, se acercó a la ventana, apartó la cortina y se encontró con el rostro de su querida abuela, quien, con una voz temblorosa, le dijo que tenía frío y quería entrar para calentarse. La inocente niña no sospechó nada y estaba a punto de abrir la ventana cuando su madre subió corriendo las escaleras. Fue demasiado tarde. Al día siguiente, el esposo borracho regresó a casa. Vio a mucha gente parada frente a su casa y pensó que debía ser algún tipo de fiesta. Apenas el hombre llegó, un policía llamado Santiago salió de la casa. Santiago se acercó de inmediato y le dio una bofetada al esposo, y luego le preguntó por qué había niños en la casa y la ventana no estaba cerrada con tablas. Antes de que el hombre pudiera explicar, Santiago lo arrastró escaleras arriba. Apenas entró en la habitación, el esposo vio una escena horrible. Su esposa había muerto trágicamente junto a la cama y a su hija le habían sacado todos los órganos. El esposo borracho regresó a la realidad y sintió un profundo arrepentimiento. No se atrevió a mirar a su esposa e hijos directamente. Santiago estaba furioso y quería dispararle al esposo en ese mismo momento, pero pensando en el hecho de que acababa de perder a su familia, no pudo hacerlo. Santiago ordenó a sus subordinados que metieran al esposo en prisión para esperar el juicio, y luego le encargó el funeral al sacerdote. Resultó que este era un pueblo con muchas cosas extrañas. Cada vez que el sol se ponía, Santiago sostenía la campana y la tocaba continuamente. Cuando los aldeanos escuchaban la campana, regresaban de inmediato a casa y cerraban la puerta, y luego, por costumbre, tocaban suavemente la piedra oscura. La razón por la que hacían esto era porque por la noche, en este pueblo, aparecían monstruos devoradores de hombres. Solo al esconderse en sus casas y colgar la piedra oscura, los aldeanos podían sobrevivir. Sin embargo, la familia de ese esposo borracho se encontró con la calamidad solo porque él no se quedó en casa para proteger a su esposa e hijos. Al día siguiente, el esposo tuvo que soportar el castigo más severo del pueblo: pasar una noche en la caseta de hierro sin la protección de 1900, la piedra oscura. Sin embargo, antes de la fecha de ejecución, Santiago no pudo soportar encerrar al hombre en la caseta de hierro. De esa manera, definitivamente sería devorado por el monstruo. Santiago discutió con el sacerdote, planeando perdonar al esposo. Santiago pensó que los creyentes del Dios misericordioso lo apoyarían, pero inesperadamente, el sacerdote se opuso firmemente, porque si el esposo no era castigado, la caseta de hierro no sería suficiente para disuadir a la gente y el pueblo se convertiría en un lugar lleno de miedo. Santiago se sintió impotente cuando escuchó lo que dijo el sacerdote. Solo pudo maldecir y salir de la iglesia, pero Santiago aún no se rindió. Regresó a la casa donde tenían al esposo, y en secreto le lanzó una piedra de bendición con la esperanza de que la piedra pudiera salvar la vida del hombre. Santiago decidió ir y pedirle a los aldeanos que perdonaran al esposo, pero el hombre había perdido a su esposa y a sus hijos, así que ya no quería vivir. Le devolvió la piedra a Santiago y le dijo que estaba dispuesto a aceptar el castigo. En ese momento, Santiago supo que no había forma de salvarlo. Después de la puesta de sol, el esposo entró en la caseta de hierro bajo la mirada de los aldeanos. Santiago lo miró con arrepentimiento por última vez y luego cerró la puerta.
Al cerrar la puerta, Santiago añadió intencionalmente otra capa de cerradura. Cuando la noche caía gradualmente, todos regresaron a casa en silencio. Solo el esposo se quedó temblando solo en la caseta de hierro. Miró afuera y vio que no había nadie, así que respiró aliviado. Pero la paz no duró mucho. Los monstruos habían comenzado a reunirse alrededor de la casa. El sonido de charlas y risas rodeó la caseta de hierro. Incluso se transformaron en la forma de su difunta esposa e hija, lo que hizo que la voluntad del esposo colapsara gradualmente. Se sentó en el suelo y rompió a llorar. Inmediatamente después, los monstruos destruyeron la caseta de hierro y se lo comieron. Al día siguiente, el pueblo celebró un funeral por esa familia, pero en ese momento, un extraño coche móvil llegó al pueblo y atrajo la atención de todos. La familia de 4 personas en el coche también notó las extrañas miradas de los aldeanos. El hombre se armó de valor para salir del coche y preguntar por direcciones, pero nadie le respondió, hasta que el hombre se encontró con Santiago. Javier le preguntó por direcciones para llegar a la autopista. Santiago le preguntó a su vez si traía a su familia. Javier respondió que sí, y vio que Santiago se quedó atónito por unos segundos. Luego, la expresión de Santiago se volvió un poco antinatural, y le dijo que solo siguiera recto. Javier le dio las gracias y se fue. La familia de Javier continuó conduciendo a través del denso bosque. Sin embargo, después de conducir por un tiempo, Javier se encontró regresando al pueblo. Javier pensó que accidentalmente había dado un giro en círculo. Intentó conducir hacia adelante de nuevo, sin embargo, esta vez aún regresó al pueblo. La familia de Javier comenzó a preocuparse. Decidieron dar la vuelta al coche con la intención de regresar por el viejo camino. Pero mientras conducían, se encontraron con otro coche oscuro que conducía en la dirección opuesta. Los 2 coches perdieron el control y chocaron entre sí. Como resultado, la familia de Javier fue arrojada a los arbustos al costado del camino. El dueño del coche oscuro también resultó gravemente herido. El hombre intentó caminar hacia el pueblo para pedir ayuda. Luego fue llevado a la enfermería para que le vendaran la herida. Aunque ya era casi de noche, Santiago aún decidió ir al bosque para salvar a la familia de Javier. Cuando llegó, Santiago descubrió que había otro hombre en el coche oscuro. Se presentó como Jaime. Dijo que viajaba con su mejor amigo cuando ocurrió el accidente. Santiago vio que Jaime parecía ileso, así que lo dejó allí y se apresuró a ir con la familia de Javier. En ese momento, estaban atrapados en el coche. A su hijo, Elías, se le había clavado una barra de hierro en la pierna. Santiago intentó entrar al coche y sacarlos uno por uno. Mientras tanto, el hijo de Santiago, Enrique, al enterarse del accidente, condujo rápidamente hasta allí con la enfermera Cristina y el ayudante del sheriff Carlos para ayudar. Con su ayuda, 3 de los miembros de la familia de Javier lograron escapar. Solo Elías se quedó en el coche. La enfermera Cristina dijo que se necesitaba una cirugía para quitar el objeto extraño de la pierna de Elías y que esto tomaría al menos 1 hora. Sin embargo, ya era casi de noche. Santiago decidió quedarse en el coche con Cristina y Javier para realizar la cirugía. Los demás regresaron rápidamente al pueblo antes de que el sol se pusiera. Los 3 entraron al coche antes de la cirugía. Santiago colocó una pequeña piedra frente a la puerta. Dijo que esto los protegería de ellos. Javier lo escuchó, pero aún no entendía lo que significaba. En ese momento, Javier escuchó voces afuera. Javier estaba a punto de abrir la puerta, pero fue detenido por Santiago. Santiago dijo que no importaba lo que pasara, no abrieran la puerta. De lo contrario, todos morirían. Luego, Santiago miró afuera y descubrió que había muchas personas paradas alrededor del coche mirando hacia adentro. Santiago sabía claramente que no eran humanos. Mientras tanto, el resto de las personas regresaban al pueblo. En el camino, el coche desafortunadamente se pinchó. No tuvieron más remedio que correr de regreso al pueblo antes de que aparecieran los monstruos. Luego corrieron a la casa comunal,
que era un área de vivienda colectiva para personas sin hogar. El grupo de afuera seguía golpeando la puerta, pero las personas de adentro no se atrevían a abrirla porque tenían miedo de que el grupo fueran monstruos. Los verdaderos monstruos habían aparecido. Se acercaron lentamente a Julieta. De repente, Julieta vio a su novio muerto. La chica estaba a punto de dar un paso adelante, pero fue detenida por Carlos a tiempo. En ese momento, la dueña de la casa compartida, Dora, ordenó de inmediato que abrieran la puerta. Gracias a ella, el grupo tuvo la suerte de escapar por poco de la muerte. Luego, Dora llevó al grupo de regreso a su habitación para que descansaran. También le contó a Tabata todo sobre el secreto de este pueblo. Resultó que los residentes de este lugar también se habían encontrado en la misma situación que la familia de Tabata. Accidentalmente, se perdieron en el pueblo y no pudieron encontrar la salida. Cada noche, los monstruos aparecían en el bosque en forma de familiares muertos. Llevaban a las personas de la casa a abrir la puerta. Después de eso, los monstruos los torturaban y se comían sus órganos. La única forma de detener a los monstruos es poner una piedra frente a la puerta. Los monstruos no podrán entrar cuando la vean. Hace unas horas, en la enfermería, el hombre que conducía el coche oscuro estaba acostado recuperándose. De repente, apareció una extraña chica. Era Sofía, una residente del pueblo. El hombre no entendía qué estaba haciendo Sofía allí. De repente, ella tomó una barra de hierro y se la clavó en la garganta al hombre, lo que lo hizo morir instantáneamente. Después de matar al hombre, Sofía se veía asustada. Seguía murmurando, como si estuviera hablando con alguien. Por la noche, cuando la enfermera entró a revisar, vio una escena horrible. La enfermera estaba a punto de salir corriendo cuando descubrió que la puerta había estado abierta por un tiempo. Los monstruos entraron rápidamente. La enfermera se asustó y corrió al sótano para esconderse. A la mañana siguiente, después de una noche muy ocupada, la enfermera Cristina finalmente realizó una cirugía exitosa a Elías. El chico estaba temporalmente fuera de peligro. La familia de Javier también se reunió, pensando que todo se había resuelto sin problemas. Sin embargo, al entrar a la enfermería, los aldeanos descubrieron que la enfermera había muerto. Había sido devorada por los monstruos. Carlos no podía creer lo que veían sus ojos. El padre de Carlos también había sido asesinado. Estaba enfermo. Así que fue a la enfermería para recibir tratamiento, pero desafortunadamente se convirtió en una víctima de los monstruos. Carlos estaba extremadamente enojado. No sabía por qué la puerta de la enfermería se había abierto en medio de la noche. Mientras tanto, Elías estaba acostado en la casa comunal recuperándose. De repente, vio a un niño de su edad, vestido con un atuendo blanco, parado afuera de la ventana. Elías salió y vio a un anciano. Era Vicente, la primera persona que puso un pie en este pueblo. Todos los días, Vicente iba a un lado de la casa y medía algo solo. Elías le preguntó a Vicente si vivían niños cerca. Vicente le dijo que no había otros niños aparte de Elías. Elías estaba a punto de preguntar más cuando Julieta lo llamó para que entrara a la casa. Julieta sintió que había algo extraño en el anciano. Esa tarde, los aldeanos se reunieron para dar la bienvenida a los nuevos residentes, que eran la familia Javier y un hombre llamado Jaime. A Javier se le dio la casa de la que Santiago se hizo cargo, donde la madre y su hija acababan de morir. Sin embargo, Julieta no quería vivir con sus padres. Quería vivir en una casa compartida con amigos de su edad. A Julieta no le había gustado su familia desde hace mucho tiempo. Tabata intentó persuadirla, pero fue completamente inútil. Mientras tanto, Jaime no había encontrado un lugar propio, así que el ayudante del sheriff, Carlos, lo dejó quedarse en su casa por unos días. Pero al día siguiente, Jaime accidentalmente descubrió un sótano subterráneo secreto. Apenas bajó, Jaime se horrorizó al ver un cadáver podrido. Sin embargo, cuando miró hacia atrás, el cadáver había desaparecido. En cambio, apareció un símbolo de forma extraña en la pared.
Jaime corrió apresuradamente a donde estaba Carlos para advertirle. Sin embargo, cuando los dos regresaron, todo había vuelto a la normalidad. Solo un sótano normal. Jaime dijo que había visto el cadáver con sus propios ojos. Sin embargo, Carlos solo pensó que Jaime estaba mareado. Cualquiera que acabara de llegar a este pueblo tendría dolores de cabeza y una mente inestable. Luego, Carlos le mostró a Jaime el misterio del pueblo. Carlos dijo que los residentes de aquí habían vivido todos en diferentes lugares, incluso a miles de kilómetros de distancia. Sin embargo, por alguna razón, todos habían llegado al mismo pueblo. Quizás este lugar no estaba en el mapa en absoluto, sino que era solo una dimensión misteriosa que no había sido explorada. En ese momento, la radio en la mesa de repente hizo un ruido. Carlos dijo que sucedía a menudo. Sin embargo, Jaime corrió de inmediato a abrazar la radio y se fue rápidamente. Jaime parecía haber ideado un plan. Del lado de Javier, ese día, Javier llevó a Elías a la casa comunal para desayunar. Este lugar era administrado por la madre de Carlos. Ella cocinaba deliciosa comida todos los días para servir a todos. Sofía también venía a menudo aquí para ayudar. Mientras Javier estaba ocupado yendo al baño, un hombre llamado Vicente vino a ver a Elías. Vicente le dio a Elías una foto que mostraba a un niño con ropa blanca. Era el niño que Elías había visto afuera de la casa comunal. Vicente dijo que había visto a este niño antes y quería ir al bosque con Elías para encontrarlo. Al mismo tiempo, Javier salió del baño. Vio a Vicente e inmediatamente corrió a maldecirlo. Javier amenazó a Vicente con que no se acercara a su hijo. Vicente no tuvo más remedio que irse. Esa tarde, mientras Javier y su esposa estaban sentados afuera hablando, Vicente fue en secreto a la parte trasera de la casa. Quería ir al bosque con Elías en ese momento. Elías pensó ingenuamente que los dos estaban a punto de tener una aventura emocionante, así que siguió a Vicente entusiasmado. Se adentraron en el bosque, un lugar que nunca había sido explorado antes. La mayoría de la gente tenía miedo de los monstruos, así que no se atrevían a ir muy lejos. Mientras caminaba, Vicente de repente vio al niño de blanco del día anterior, así que se apresuró a perseguirlo. Luego, los dos fueron a un gran árbol. Había un agujero profundo en el medio del tronco del árbol. Vicente intentó tirar una roca en el agujero. De repente, cayó de arriba de sus cabezas. No podían creer lo que veían, sin entender qué cosa extraña estaba sucediendo allí. Mientras tanto, Javier y su esposa descubrieron que Elías había desaparecido. La puerta trasera estaba abierta de par en par. Supieron que algo andaba mal, así que corrieron al bosque a buscarlo. Los dos caminaban mientras llamaban el nombre de Elías. El ruido despertó a la manada de perros en el bosque. Rodearon a Javier y a su esposa. En el momento crítico, sonó un disparo que hizo que los perros huyeran. Era Vicente, que en secreto había traído un arma con él para defenderse. Javier estaba extremadamente enojado y quería entrar corriendo y matar a Vicente. Sin embargo, como Vicente tenía un arma, no se atrevió a actuar precipitadamente. Después del viaje, Vicente se dirigió a su casa. Sacó las fotos que había dibujado antes, incluyendo fotos de los perros. Los recuerdos de repente regresaron. Muchos años atrás, Vicente fue la primera persona en poner un pie en este pueblo. En ese momento, todavía era un niño. Cuando llegó, vio cadáveres por todas partes. Estaban siendo devorados por los perros. Vicente de repente descubrió a un niño de blanco. El niño se sentó felizmente en el columpio, luego desapareció sin dejar rastro. Ese recuerdo hizo que Vicente lo recordara para siempre. Siempre quiso descubrir la verdad sobre quién era ese misterioso niño. Al día siguiente, la familia de Javier fue a la casa pública para desayunar de nuevo. Mientras todos charlaban alegremente, Sofía de repente sintió un gran dolor en su mano. No mucho después, la palabra «mata al niño» apareció en el brazo de Sofía. Sofía miró a Elías con pánico. Después de eso, Sofía tuvo un ataque epiléptico y cayó al suelo inconsciente. Cuando se despertó,
Se encontró en la enfermería. Cristina se sintió preocupada por Sofía, pero ella dijo que solo tenía un ligero dolor de cabeza. El hermano menor de Sofía, Nicolás, se enteró de esta noticia. Nicolás escuchó que su hermana mayor se había desmayado y corrió de inmediato a la enfermería. Nicolás sabía desde hace mucho tiempo lo que Sofía había hecho, pero Nicolás no se lo informó a Santiago y se quedó en silencio al lado de su hermana mayor para protegerla. Pero recientemente, Sofía ha estado actuando de manera extraña, lo que hace que Nicolás esté extremadamente preocupado. No mucho después de salir del hospital, Sofía tomó un cuchillo y fue a la casa de Javier. Fingió visitar a Elías y lo invitó a visitar su granja. Elías estaba emocionado y aceptó. Tabata vio eso y decidió seguir a su hijo. No sabían que Sofía estaba preparando un complot de asesinato extremadamente aterrador. Después de llegar a la granja, Sofía fingió atraer a Tabata al almacén. Aprovechó el momento en que Tabata no estaba prestando atención para cerrar la puerta y echar el cerrojo. Luego, Sofía tomó un cuchillo y fue a donde estaba Elías con la intención de matarlo. Sin embargo, Nicolás regresó a casa a tiempo. Al ver la escena, corrió de inmediato para detenerla. Mientras los dos forcejeaban, Sofía accidentalmente cortó el cuello de Nicolás. Nicolás solo tuvo tiempo de decir unas pocas palabras antes de morir rápidamente. En ese momento, los aldeanos escucharon el grito y corrieron. Sofía corrió apresuradamente al bosque. El incidente se hizo público rápidamente. Javier regañó enojado a Santiago por siempre causar problemas a su familia. Santiago dijo que había enviado gente a buscar a Sofía, pero no había rastro. Al anochecer, Sofía definitivamente sería devorada por los monstruos. Con el paso de los días, nadie vio a Sofía en ninguna parte. Todos pensaron que había muerto en el bosque. Sin embargo, nadie esperaba que Sofía estuviera encerrada en el sótano de la casa del sacerdote. Resulta que unos días antes, Nicolás había ido en secreto al sacerdote y le había contado todo lo que su hermana mayor había hecho, incluido el hecho de que Sofía escuchaba una extraña voz en su cabeza. El sacerdote sintió que este asunto no era simple, así que encerró a Sofía en secreto en el sótano para hacerle más preguntas. Sofía dijo que cuando llegó por primera vez a este pueblo, escuchó una extraña voz en su cabeza. Dijo que si hacía lo que le decía, los aldeanos pronto regresarían a casa. Sofía pensó que era verdad, así que lo hizo, incluso haciendo las cosas malvadas que no se atrevía a pensar. Después de escucharlo, el sacerdote se veía dudoso. Él creía desde hace mucho tiempo que este pueblo no era real, sino un mundo de fantasía creado a partir del libro número 74 de la Biblia. La voz que Sofía escuchó podría ser la de Dios, el creador de la vida. Si esto era cierto, entonces Sofía poseía una habilidad extremadamente especial que sería muy necesaria en el futuro. Al mismo tiempo, Sofía de repente tuvo un dolor severo, así que sacó un bolígrafo y garabateó en un pedazo de papel. Sofía dijo que esta era la prueba de que la voz en su cabeza era real. El sacerdote miró el papel y vio un dibujo extraño. Luego fue al lote baldío y desenterró una bolsa de tela del suelo. Era lo que el sacerdote había enterrado cuando llegó por primera vez a este pueblo. Había una barra de chocolate en la bolsa. Sorprendentemente, el dibujo en el papel era exactamente igual al logotipo de la barra de chocolate. El sacerdote se sorprendió cuando lo vio. Mientras tanto, Javier y su esposa estaban investigando los objetos de la casa. Se sentían extraños porque el núcleo del cable no tenía nada adentro y el enchufe estaba roto por un lado. Sin embargo, la luz eléctrica seguía encendida normalmente. Entonces, ¿de dónde venía esta electricidad? Mientras pensaban, Jaime corrió. Jaime quería crear un receptor de radio con Javier. Si pudieran captar la señal de afuera, probarían que estaban en algún lugar de la Tierra. Como el pueblo no tenía objetos utilizables, los dos fueron al coche oscuro para conseguir las piezas de montaje. Después de un día de arduo trabajo, finalmente lograron crear un receptor de radio.
Sin embargo, necesitaba ser colocado en un lugar alto para funcionar. Javier subió rápidamente al gran árbol para colocar el receptor de radio. Jaime, que estaba parado abajo, de repente descubrió que el árbol estaba sangrando. Al mirar hacia arriba, se horrorizó al verlo lleno de cadáveres. El mismo símbolo extraño apareció en el tronco del árbol que el día anterior. Al mismo tiempo, un soldado apareció por detrás. Sostenía un arma y amenazó a Jaime, lo que lo hizo correr al bosque. Jaime no sabía qué tan lejos había corrido, pero cuando miró hacia atrás, vio a Javier frente a él. El paisaje circundante también volvió a la normalidad. Jaime estaba asustado y se alejó corriendo. En cuanto a Javier, después de colocar el receptor en el árbol, lo encendió para usarlo. Sin embargo, después de un tiempo de transmitir su voz afuera, aún no hubo respuesta. Javier regresó a casa frustrado. Bajó al sótano y encontró a Tabata cavando un agujero. Ella dijo que todos los cables eléctricos de la casa conducían bajo tierra. Debía haber algo escondido debajo. Mientras tanto, Jaime estaba sentado en el restaurante dibujando constantemente el extraño símbolo que había visto en el tronco del árbol. En ese momento, apareció la madre de Carlos. Miró el símbolo y se dio cuenta de que lo había visto en alguna parte. La madre de Carlos llevó a Jaime al almacén. Allí descubrieron que el extraño símbolo era muy similar al de un libro antiguo. El misterio se reveló gradualmente. Esa noche, en la casa comunal, mientras todos dormían profundamente, un hombre subió en secreto las escaleras, abrió la ventana y miró hacia afuera. Había un monstruo en forma de una hermosa mujer. Ella le preguntó cuándo podía entrar. El hombre sonrió después de escuchar eso. Su nombre era Rodrigo, una persona tranquila a la que generalmente no le gustaba interactuar con la gente de los alrededores y que siempre estaba sola. Nadie sabía que Rodrigo era un pervertido. Todas las noches, en secreto, iba a la ventana y hablaba con un monstruo en forma de una hermosa joven. El monstruo a menudo intentaba seducir a Rodrigo para que la dejara entrar. Ese día fue un día especial. Una vez al año, las personas de la casa comunal se reunían para celebrar a los vivos y también para recordar a los muertos. No sabían que una terrible tragedia ocurriría esa noche. Mientras tanto, el sacerdote fue a ver a Santiago para contarle todo sobre Sofía y la misteriosa voz en su cabeza. Al principio, Santiago se mostró escéptico. Luego, el sacerdote trajo el dibujo y la barra de chocolate. Dijo que estas eran las cosas que había enterrado cuando llegó por primera vez al pueblo. Sofía había llegado después del sacerdote, así que lógicamente no podía saber nada de estas cosas, a menos que la voz en su cabeza fuera real. Después de escuchar, Santiago dijo que él también tenía un plan, que era ir solo al bosque por unos días para encontrar una salida. No podía quedarse en este pueblo para siempre. Al principio, los aldeanos tenían miedo de los monstruos y no se atrevían a entrar en el bosque. Sin embargo, si llevaban una piedra protectora, podrían estar a salvo de los monstruos. Aunque nunca había probado este método antes, Santiago decidió arriesgarse. Al ver esto, el sacerdote le dijo de inmediato que Sofía y él irían con Santiago. Sofía tenía habilidades misteriosas que podrían ser útiles. Mientras tanto, en la casa comunal, Rodrigo, después de muchos días de ser seducido por el monstruo, finalmente abrió la puerta para dejarlo entrar. Mientras los dos se besaban, el monstruo de repente mordió la boca de Rodrigo. Antes de que pudiera pedir ayuda, el monstruo se abalanzó y lo mató. Los demás estaban comiendo y festejando alegremente, sin saber que toda la casa estaba rodeada de monstruos. Un momento después, una chica asiática estaba a punto de regresar a su habitación para dormir. Apenas entró en la habitación, fue rodeada de inmediato por monstruos. Capturaron a la chica y la mataron en el acto. La gente de los alrededores, que sabía lo que había sucedido inmediatamente, dio la alarma. Todos se asustaron y huyeron. Los monstruos disfrutaban cazando a los pobres aldeanos. La escena era extremadamente caótica. En ese momento, Julieta estaba con Vicente.
Julieta quería hacerle algunas preguntas sobre el pueblo. En ese momento, sonó la campana de alarma. Vicente parecía haber sabido lo que iba a pasar y lo había preparado todo. Arrojó una cuerda por la ventana y luego escapó con Julieta. Mientras todos huían, Vicente llevó a Julieta al bosque solo. Fueron al gran árbol. Vicente le dijo a Julieta que saltara al tronco del árbol y que eso la llevaría a otro lugar seguro. Antes de que Julieta pudiera hacer algo, Vicente la empujó. Julieta gritó con pánico. Un momento después, miró hacia atrás y se vio a sí misma parada en un gabinete de madera dentro de un sótano abandonado fuera del pueblo. Y Vicente había desaparecido sin dejar rastro. Mientras tanto, las personas que fueron atacadas en la casa comunal corrían para encontrar un lugar para esconderse. Fueron a la casa de Docino Santiago para pedir un lugar para quedarse por la noche. Mientras el sacerdote ayudaba a la gente de los alrededores, un monstruo de repente se abalanzó y le cortó el cuello. Santiago corrió de inmediato a ayudar y llevó rápidamente al sacerdote a la casa. Sin embargo, era demasiado tarde. El sacerdote se desangró hasta morir. Nadie pudo ayudarlo. Después de esa noche, todo el pueblo se sumió en el dolor. 14 personas fueron asesinadas y devoradas por el monstruo. Sus cuerpos estaban esparcidos por todo el pueblo. Esto hizo que Santiago quisiera llevar a cabo su plan de inmediato. Antes de irse, Santiago le dejó todo el control a Carlos. Carlos estaba muy triste, pero no podía hacer nada más. Luego, Santiago fue a la enfermería a visitar a su hijo Enrique. Después del incidente de ayer, Enrique tuvo la suerte de solo estar levemente herido. Enrique no había estado cerca de su padre por mucho tiempo. Todavía no podía perdonar a Santiago por el incidente del pasado. El pasado de repente regresó. Hace muchos años, cuando Santiago llevaba a su esposa y a Enrique de viaje, un gran árbol les bloqueó el paso. Después de buscar otro camino, los tres se perdieron accidentalmente en el pueblo. En ese momento, la gente de aquí no había encontrado la piedra protectora. Sus vidas eran extremadamente difíciles. La comida y el agua eran muy escasas. Por la noche, cuando aparecían los monstruos, la gente solo podía encontrar lugares escondidos para ocultarse, con la esperanza de que no los encontraran. Todos los días en el pueblo había cadáveres de personas que desafortunadamente eran descubiertas y devoradas por monstruos. Santiago decidió reformar este lugar. Tomó la iniciativa de gestionar a la gente de aquí. Un día Santiago fue al bosque y descubrió una cabra viva. Los aldeanos se sorprendieron por completo. Santiago dijo que también había encontrado pollos y otros animales de granja. Si pudieran criar ganado, su suministro de alimentos estaría garantizado. Así que Santiago arriesgó su vida y fue solo al bosque a cazar animales. Un día, Santiago accidentalmente vio a un perro de caza. De repente, salió corriendo, lo que hizo que Santiago lo persiguiera, pero al final Santiago se perdió. Poco a poco se hizo de noche. Santiago no pudo encontrar el camino de regreso al pueblo y estaba extremadamente asustado. En ese momento, Santiago accidentalmente se resbaló y cayó en una cueva. Antes de que Santiago pudiera reaccionar, aparecieron monstruos afuera. Se acercaron lentamente. Santiago pensó que estaba a punto de morir. Sin embargo, los monstruos solo lo miraron por un momento y luego se fueron. Solo entonces Santiago se dio cuenta de que la cueva estaba llena de piedras negras de forma extraña. A la mañana siguiente, Santiago se apresuró a regresar al pueblo. Apenas llegó, escuchó disparos. Era la esposa de Santiago. Sostenía un arma y atacaba a la gente de los alrededores, diciendo que este lugar era solo un sueño. Solo al morir podía regresar a la realidad. Santiago tomó rápidamente el arma y corrió a pedirle que la soltara. La esposa no podía creerlo cuando vio a su esposo vivo. Pensó que estaba soñando. Luego, la esposa tomó el arma y estaba a punto de atacar a otra persona. Santiago no tuvo más remedio que dispararle a su esposa. Después de ese incidente, los aldeanos encontraron una forma de protegerse de los monstruos. Sin embargo, Santiago perdió a la esposa que más amaba.
De vuelta en la realidad, Enrique finalmente perdonó a Santiago. Enrique sabía que Santiago no tuvo más remedio que matar a su esposa. Santiago también fue quien encontró la piedra protectora. Había ayudado mucho a los aldeanos. El padre y el hijo se abrazaron y se despidieron antes de ir al bosque. Santiago fue en secreto al sótano del sacerdote y se llevó a Sofía con él. Santiago creía lo que el sacerdote había dicho sobre Sofía. Tal vez Sofía sería la clave para resolverlo todo. En cuanto a Javier, después del fracaso del receptor de radio, decidió hacer otro proyecto. Esta vez, Javier diseñó una antena de radio él mismo. Planeaba colocarla en el techo de la casa comunal. Si este proyecto tenía éxito, había una posibilidad de que pudieran contactar con el mundo exterior. Luego, Javier presentó su plan a los aldeanos. La mayoría de ellos estuvieron de acuerdo con su idea y decidieron ayudar. En los días siguientes, todos trabajaron juntos para diseñar la antena de radio. Aunque decían que había esperanza, muchos aldeanos sabían que esto era solo un sueño. Este proyecto volvería a fracasar y todo volvería a colapsar. Algunas personas incluso perdieron la esperanza de vivir y abandonaron este mundo en silencio. Del lado de Jaime, después de encontrar el misterioso cuaderno de bocetos de símbolos, pasó muchos días en su habitación estudiándolo. Finalmente, Jaime de repente se dio cuenta de que había 2 páginas pegadas en el cuaderno. Después de separarlas, Jaime encontró una foto antigua. Era una foto de un hombre extraño. La madre de Carlos se sorprendió mucho cuando la miró. En una esquina de la foto estaba Vicente cuando era joven. Entonces, Vicente no fue la primera persona en llegar a este pueblo como había dicho. Luego, Jaime se apresuró a buscar a Vicente por todas partes. Sin embargo, había estado desaparecido desde ese día hasta ahora. Mientras tanto, Santiago y Sofía se adentraron en el bosque. Encontraron un gran árbol. En él colgaban botellas que contenían pedazos de papel. A Sofía le dio un fuerte dolor de cabeza cuando lo vio. Luego se cayó y se desmayó. Cuando se despertó, ya era de noche. Los dos estaban sentados en la tienda de campaña. Santiago dijo que había visto los pedazos de papel en la botella. Todos tenían el mismo número, 1864, escrito en ellos. ¿Qué había pasado aquí hace más de 100 años? Luego, Sofía dijo que mientras estaba inconsciente, escuchó la voz de una mujer. La mujer le aconsejó a Santiago que se detuviera y que no se adentrara más en el bosque. Había cosas más aterradoras que los monstruos allí. Los dos aún no sabían qué hacer cuando, de repente, el suelo comenzó a temblar violentamente. La tienda de campaña parecía estar a punto de colapsar. Apenas el terremoto se detuvo, apareció una luz cegadora a través de la tienda. Los dos salieron y vieron que ya era de mañana. Había manchas blancas por todas partes. Santiago de repente escuchó un sonido extraño. Intentó ir a donde venía el sonido y vio la imagen de su esposa atada a un árbol. Su esposa de 1900. De repente se despertó y corrió a agarrar la mano de Santiago, lo que lo hizo entrar en pánico y huir. En ese momento, las arañas de toda la telaraña comenzaron a salir arrastrándose, aferrándose y mordiendo a Santiago. Sofía corrió rápidamente a ayudar. Después de un tiempo, las persiguió a todas. Debido a que Santiago fue mordido por una araña, su cuerpo comenzó a liberar veneno, lo que le causó un gran dolor. Sin embargo, no se rindieron y decidieron continuar. Mientras tanto, Javier finalmente logró construir una antena de señal. La colocaron en el techo de la casa comunal ante la alegría de todos. Gracias a la fuente de energía conectada a los dispositivos del pueblo, la antena pudo funcionar normalmente. Antes de que todos pudieran celebrar, de repente una tormenta llegó de lejos. Javier intentó conectarse a la señal de afuera. Estaba extremadamente feliz cuando escuchó la voz de un hombre. Todos pensaron que todos estaban a punto de ser salvados. Sin embargo, el hombre de repente dijo que la esposa de Javier no debería haber cavado ese agujero. Javier se sorprendió tanto que corrió a casa. Resultó que Tabata había estado cavando un agujero en el sótano de la casa durante muchos días. De repente,
comenzó a temblar. El suelo se agrietó, lo que hizo que Tabata cayera directamente. Tabata no entendía lo que estaba pasando cuando Vicente de repente vino de lejos. Dijo que sabía que Tabata caería allí, así que la estaba esperando. Luego, Vicente reveló que esta cueva era donde los monstruos se escondían y que habían pintado por todas las paredes. Resultó que los monstruos habían estado en las profundidades de la tierra durante mucho tiempo, bajo los pies de la gente, sin que ellos lo supieran. Luego, Vicente se llevó rápidamente a Tabata de allí antes de que se derrumbara. Un momento después, Javier regresó y encontró un agujero en el suelo. Intentó llamar el nombre de Tabata, pero no hubo respuesta en absoluto. En cuanto a Santiago y Sofía, después de muchos intentos, finalmente descubrieron una misteriosa casa de piedra en una colina alta. Sin embargo, las heridas de Santiago eran demasiado graves para continuar. Mientras no sabía qué hacer, Sofía de repente vio a un niño de blanco. El niño señaló un gran árbol, diciendo que si ella entraba allí, Sofía estaría a salvo. Sofía lo escuchó. De inmediato llevó a Santiago al árbol, y luego empujó a Santiago al agujero negro, pensando que Santiago había regresado a salvo al pueblo. Pero el lugar al que llegó Santiago eran 4 paredes cerradas sin salida. Santiago intentó pedir ayuda, pero nadie lo escuchó. En ese momento, un grupo de personas en un autobús apareció de la nada en el bosque. Como de costumbre, un gran árbol les bloqueaba el paso. La conductora no tuvo más remedio que dar la vuelta al coche y luego conducir directamente al pueblo. Mientras los pasajeros todavía actuaban con normalidad, un joven llamado Edgardo se asustó de inmediato cuando vio la escena afuera. Le pidió a la conductora que se fuera de inmediato. Mientras tanto, en la casa comunal, la gente estaba limpiando rápidamente los componentes del receptor. La tormenta en la distancia golpeó de inmediato, lo que hizo que el equipo de la casa se cortocircuitara continuamente. Mientras Jaime estaba limpiando, de repente vio un extraño autobús en la distancia. Jaime informó de inmediato a la gente de los alrededores. Carlos y Dora fueron de inmediato a encontrarse con los nuevos invitados. Todavía pensaban que este era un pueblo normal. Mientras tanto, el joven Edgardo estaba extremadamente preocupado. Edgardo dijo que había visto este lugar en su sueño. La joven llamada Martina y el joven llamado Bruno seguían tranquilizando a Edgardo y le aconsejaban que se bajara del autobús para tomar un poco de aire fresco. Mientras tanto, un joven llamado Rafael estaba muy enojado porque Edgardo había causado el caos e incluso quería golpear a Edgardo a gritos. En cuanto a Julieta, después de regresar a casa, descubrió que su madre había desaparecido. Había un agujero profundo en el sótano. Javier dijo preocupado que Tabata podría haber caído. Julieta corrió de inmediato a la multitud para pedir ayuda para salvar a su madre. El hombre del bar se ofreció de inmediato como voluntario. 2 pasajeros del autobús, Bruno y Rafael, también querían ayudar. Fueron al agujero y estaban a punto de cavar cuando, de repente, el área circundante tembló violentamente. La casa se derrumbó de inmediato frente a las personas de Mirondescentes afuera. Corrieron rápidamente para salvar al grupo atrapado. Rafael afortunadamente no resultó gravemente herido. Sin embargo, las 3 personas restantes quedaron aplastadas en el interior por las rocas. La enfermera Cristina apareció más tarde para dar los primeros auxilios a los heridos. Cristina de repente descubrió a Martina en el grupo de pasajeros. Corrió felizmente a abrazar a Martina. Resulta que las 2 eran amantes antes. Después de muchos meses de estar desaparecidas, finalmente se encontraron de nuevo en este pueblo. Mientras tanto, Tabata, después de caer en el agujero, se encontró inesperadamente con Vicente de nuevo. Los 2 caminaron por el camino subterráneo. Tabata caminó una distancia y descubrió una maleta. Dentro había un vestido blanco. Continuaron yendo a una cueva. Este era el escondite de los monstruos. Actualmente estaban durmiendo profundamente. Tabata y Vicente intentaron guardar silencio y no se atrevieron a hacer un sonido. En ese momento, Vicente
Accidentalmente descubrió un perro y estaba extremadamente asustado. Tabata intentó calmar a Vicente y luego continuó caminando por la cueva. En ese momento, descubrieron que los monstruos eran cada vez más numerosos. En el medio de la cueva había piedras apiladas una encima de la otra. Tabata vio una extraña cueva, pero apenas llegaron, un niño con una cara aterradora de repente apareció, lo que hizo que Tabata gritara de miedo. Ya era casi de noche. Los monstruos se despertaron lentamente de su profundo sueño. Vicente y Tabata entraron en pánico y huyeron de allí. Por suerte, encontraron la salida de la cueva, que estaba fuera del bosque. Luego, Vicente llevó a Tabata a un camión abandonado. Este lugar era la base secreta de Vicente que podía usarse como refugio para pasar la noche y evitar ser descubiertos por los monstruos. Mientras tanto, en el pueblo, al ver que se hacía de noche, Dora les pidió a todos los pasajeros que entraran a la casa rápidamente. La conductora no estuvo de acuerdo y dijo que se los llevaría a todos de allí. Dora sabía que no había suficiente tiempo para explicar, así que de inmediato sacó un arma y le disparó al neumático. Luego ordenó a todos que entraran rápidamente. Algunos pasajeros se asustaron y huyeron. En ese momento, Javier supo que no podía escapar de la casa a tiempo, así que le aconsejó a Julieta que se fuera rápidamente. Javier le aseguró a Julieta que si se escondía aquí abajo, los monstruos no la encontrarían. Julieta no quería, pero no tuvo más remedio que irse. Después de que todo se calmó, Dora explicó sobre este misterioso pueblo. Todas las noches aparecían monstruos caníbales. Los que no entraban eran atacados por ellos. El grupo de pasajeros dudaba de las palabras de Dora, pero como Dora sostenía un arma, nadie se atrevía a resistirse. Mientras tanto, en el lugar de Santiago, después de intentar pedir ayuda, alguien finalmente le arrojó una cuerda. Santiago subió rápidamente. Solo entonces descubrió que estaba encerrado en un sótano. Cerca había un anciano atado. A su alrededor había muchos cadáveres en condiciones de ataduras similares. Santiago intentó preguntarle al anciano, pero el anciano dijo que había estado atado allí por tanto tiempo que no recordaba nada. Santiago quería liberar al anciano, pero la cadena estaba demasiado apretada para abrirla. Luego, el anciano reveló que una vez fue un habitante del pueblo. Los monstruos no eran lo más peligroso. Había un secreto mucho más aterrador detrás de ellos. Apenas terminó de hablar, sonó un repentino sonido de música. Santiago descubrió una caja de música cerca, con el símbolo de una mujer bailando. Apenas la música se detuvo, los gusanos se arrastraron bajo la piel del anciano. El anciano de repente rascó el hombro de Santiago y le dijo que su sangre ahora era la sangre de Santiago. Apenas terminó de hablar, el anciano cayó al suelo y murió en el acto. Santiago entró en pánico y huyó. Cuando se dio cuenta, se encontró todavía en el bosque. El sótano ahora se había convertido en una antigua ruina. Ya era casi de noche. De repente, un perro vino de algún lugar y llevó a Santiago con Vicente y Tabata. Los tres acababan de reunirse no hace mucho, cuando de repente Edgardo apareció de algún lugar. Edgardo estaba siendo perseguido por monstruos. Santiago no lo pensó dos veces y dejó que Edgardo subiera al coche. Gracias a la piedra que tenía con él, los cuatro tuvieron la suerte de no ser atacados por los monstruos. Luego, Edgardo les contó sobre el viaje en autobús, así como sobre el colapso de la casa de Javier. Tabata estaba extremadamente preocupada cuando escuchó que su esposo había tenido un accidente. Mientras tanto, en el pueblo, Enrique y su novia intentaban encontrar a los pasajeros que habían huido. En ese momento, los monstruos también habían aparecido. No tuvieron más remedio que correr indefensos a la casa. Los desafortunados pasajeros estaban siendo perseguidos por los monstruos. Eran ingenuos y no sabían lo que estaba sucediendo ante sus ojos. Estos dos pasajeros encontraron una casa. Apenas entraron por un corto tiempo, escucharon una voz afuera que les pedía que abrieran la puerta. Los dos pasajeros, sin sospechar nada, lo hicieron. Mientras tanto, en la parada del autobús,
Un monstruo encontró a una pareja de ancianos escondida detrás del autobús. El monstruo mostró interés antes de abalanzarse sobre las dos desafortunadas víctimas. Afuera, los gritos resonaban por todas partes. Rafael quería salir a revisar, pero fue detenido de inmediato. Rafael de repente le arrebató el arma a Carlos y les ordenó a las personas de los alrededores que bajaran sus armas. Mientras todos aún se preguntaban qué hacer, de repente hubo un golpe en la puerta. Carlos le arrebató rápidamente el arma y sometió a Rafael antes de que pudiera causar más problemas. Afuera, Javier y el dueño del bar se escondían debajo de la casa, tratando de no hacer ruido. De repente, un joven llamado Bruno se despertó. Bruno estaba tan asustado que vio su cuerpo aplastado por una pila de chatarra que gritó pidiendo ayuda. El dueño de la taberna intentó asegurar a Bruno que no pasaría nada. Sin embargo, Bruno, debido a sus graves heridas, comenzó a toser sangre. Después de eso, Bruno no pudo aguantar y murió. En ese momento, un monstruo apareció desde afuera y atacó al dueño de la taberna. Javier estaba tan asustado que solo podía quedarse en silencio y no se atrevió a moverse. A la mañana siguiente, todos salieron a revisar y descubrieron una escena horrible. El cuerpo del dueño de la taberna yacía en medio del patio. Le habían sacado el estómago. Julieta estaba preocupada por Javier y corrió a la casa. Respiró aliviada cuando se enteró de que Javier todavía estaba vivo. Luego, Javier fue llevado rápidamente al hospital para tratar sus heridas. El grupo de Tabata también había regresado al pueblo en ese momento. Javier estaba extremadamente feliz de ver a su esposa viva. Se abrazaron fuertemente. Mientras tanto, la conductora, después de presenciar cómo sus pasajeros eran brutalmente asesinados, creyó lo que decían los aldeanos. Luego, Santiago apareció para explicar las reglas y dar la bienvenida a los recién llegados. Rafael todavía estaba enojado por lo de ayer, así que no quiso cooperar. Sin embargo, Santiago solo dijo unas pocas palabras amenazantes que hicieron que Rafael se asustara y obedeciera. Jaime, después de enterarse de que Vicente todavía estaba vivo y en el pueblo, fue a verlo para preguntarle sobre el extraño símbolo circular que encontró en el cuaderno. Sin embargo, Vicente se asustó apenas lo escuchó. Vicente dijo que no sabía nada al respecto y se fue rápidamente. Después de que la casa se derrumbó, la familia de Javier no tenía dónde quedarse. Por lo tanto, la madre de Carlos los dejó quedarse en su casa por unos días. Luego, Tabata y Julieta fueron al almacén a buscar algo de ropa para abastecerse. Pero cuando las dos se fueron, Tabata de repente vio a dos niños de aspecto extraño parados en la distancia mirándola. La historia no se detuvo allí. Cuando llegó al porche, Tabata encontró a su hijo Elías sentado y jugando con bloques. En particular, el símbolo que Elías había arreglado era exactamente el mismo que Tabata había visto debajo de la cueva. En ese momento, los dos niños aparecieron frente a Tabata, lo que la asustó mucho. Tabata pensó que esto estaba relacionado con los monstruos, así que fue sola a la cueva fuera del bosque. Arregló las piedras en forma de un símbolo. De repente, de lejos, una serie de niños aparecieron de algún lugar y corrieron a abrazar a Tabata. Tabata se sobresaltó con pánico. Cuando miró hacia atrás, los niños habían desaparecido. Fuera del pueblo, Carlos y Enrique buscaban comida cuando de repente escucharon un ruido cerca. Fueron a revisar y vieron a una chica sentada contra un árbol. Su cabeza estaba atravesada por una barra de hierro. Lo extraño era que la chica todavía estaba viva. La enfermera, Cristina, corrió cuando escuchó la noticia. La chica dijo que era una de las pasajeras del autobús de anoche. Ella y su esposo entraron en una casa y fueron atraídos por los monstruos para que abrieran la puerta. Se llevaron al esposo, lo torturaron y lo mataron, obligando a... Muchas gracias por escuchar hasta aquí. Si les gusta este tipo de contenido, no se olviden de suscribirse a nuestro canal La Cripta del Terror. Subimos videos todos los días. Denle like si les gusta esta historia y dejen
en los comentarios de dónde son y a qué hora nos escuchan. Ellos a mirar la escena. La niña se había asustado tanto que se desmayó. Cuando se despertó, se encontró en esta situación. Afortunadamente, ella todavía estaba viva, pero no pudo moverse en absoluto. La enfermera Cristina no tuvo más remedio que cortarle la cabeza para salvarle la vida. El grupo de Tabata estaba asombrado por la escena. Vicente se sintió mareado. Solo Tabata se veía tranquila, como si nada hubiera pasado. En ese momento, Tabata de repente tuvo una idea. Ella usó su teléfono para tomar una foto del extraño símbolo que estaba en el brazo del monstruo. Parecía una serpiente. De regreso al pueblo, Elías se encontró con su padre, Javier. Elías le contó a su padre lo que le había pasado a su madre. Julieta estaba extremadamente enojada y le preguntó a Javier por qué siempre se quedaba sin hacer nada. Parecía que todos lo odiaban. Julieta se sentía indefensa. Javier estaba muy triste por lo que dijo Julieta. Elías le entregó la foto a Javier y le dijo que esa era la foto que su madre había tomado. Sin embargo, Javier ya no quería hacer nada. No quería volver a fracasar. Tabata vio que su esposo no la entendía, así que se fue sola. En ese momento, el autobús de los pasajeros estaba en la casa comunal. Todos parecían haber perdido la esperanza. Una joven llamada Martina se asustó. De repente, su cuerpo comenzó a temblar. Elías le dijo a Martina que fuera a su habitación para descansar. En ese momento, el padre de Martina, un hombre llamado Edgardo, corrió al pueblo. Cuando vio a su hija, la abrazó de inmediato y rompió a llorar. Edgardo dijo que había regresado del bosque y que los monstruos estaban en todas partes. En ese momento, el sacerdote corrió y le dijo a Santiago que había encontrado a Sofía. Sofía no murió, sino que estaba en un lugar muy misterioso. Santiago estaba feliz cuando escuchó eso. Los dos fueron de inmediato a buscar a Sofía. De regreso al lado de Javier, Javier estaba parado allí, pero no se atrevió a acercarse. Mientras tanto, en la casa comunal, Martina estaba acostada en la cama. De repente, su cuerpo comenzó a moverse. Ella quería sentarse, pero no pudo. Sentía que había una fuerza que la controlaba, y su cuerpo se sentía como si estuviera siendo poseído. Al mismo tiempo, en el lugar de Santiago, Santiago y el sacerdote habían llegado al lugar. Vieron que Sofía estaba sentada en un rincón con un montón de símbolos extraños a su alrededor. Los dos entraron en pánico. El sacerdote de repente vio el collar que Sofía llevaba en el cuello. Era el mismo que había visto el día anterior en el cuaderno de Jaime. Parecía que la familia de Sofía estaba siendo controlada por alguien. Santiago no se atrevió a acercarse. Se limitó a ver. Un momento después, una misteriosa mujer apareció. Parecía haber controlado a Sofía y la había hecho escribir los extraños símbolos en la pared. Resultó que esta mujer era la que controlaba a Sofía, y la voz en la cabeza de Sofía también era ella. Ella quería usar el poder de Sofía para hacer algo malvado. Al día siguiente, Javier se quedó solo en el bar. Se sentía muy solo. Vio a Julieta sentada en la mesa con el joven Rafael. Julieta se veía muy deprimida. Los dos estaban sentados allí y hablaban. Julieta dijo que odiaba a su padre. Estaba muy triste. Mientras tanto, del lado de Jaime, Jaime se había vuelto muy extraño. Parecía que había entrado en el mundo de los sueños de la mujer misteriosa. Jaime se sintió muy asustado. Vio una escena muy extraña. Vio a un grupo de personas en un autobús que se dirigían a un pueblo. Y el autobús se detuvo. Y la gente salió del autobús y se fue a algún lugar. Al mismo tiempo, en el lugar de Santiago, Santiago estaba parado allí y no se atrevía a moverse. Vio a un grupo de personas en un autobús que se dirigían a un pueblo. Y el autobús se detuvo. Y la gente salió del autobús y se fue a algún lugar. Los dos estaban viendo la misma escena. Muchas gracias por escuchar. Hasta aquí. Si les gusta este tipo de contenido, no se olviden de suscribirse a nuestro canal La Cripta del Terror. Subimos videos todos los días. Denle like si les gusta esta historia y dejen en los comentarios de dónde son y a qué hora nos escuchan.
Jaime se sintió muy asustado y corrió de regreso a la casa. Quería encontrar una salida, y se dio cuenta de que la única manera de salir de este pueblo era a través de la caja de música. En el lado de Santiago, Santiago todavía estaba parado. Allí, vio la caja de música en la mano de la mujer misteriosa, y sabía que tenía que destruir la caja de música. Mientras tanto, la madre de Carlos había muerto, y Carlos se sentía muy triste. Carlos fue a la capilla para ver a su madre por última vez, y vio que había un montón de símbolos extraños a su alrededor, y sabía que esto estaba relacionado con la mujer misteriosa. Luego fue a la enfermería para ver a Jaime, y vio que Jaime estaba acostado en la cama. Se veía muy débil. Carlos se sintió muy triste por él. Y en ese momento, una chica llamada Fabiola, que estaba embarazada del hijo de Enrique, de repente se sintió muy enferma. Se sentía como si estuviera a punto de dar a luz a un monstruo. Tenía miedo. Enrique intentó calmarla, pero no pudo. Y luego, Fabiola de repente vio a una mujer misteriosa. Ella le dijo a Fabiola que tenía que hacer algo. Fabiola se asustó mucho y se escondió. Mientras tanto, en la casa de Javier, Tabata y Julieta todavía se sentían muy tristes. Tabata le dijo a Julieta que tenían que encontrar una salida, y Julieta le dijo a Tabata que tenían que ir al bosque. Y Tabata se sintió muy triste, y no quería ir. Pero Julieta la convenció. Los dos fueron al bosque, y vieron a la mujer misteriosa. Ella se veía muy enojada, y les dijo que tenían que ir al pueblo. Y los dos corrieron de regreso al pueblo. Al mismo tiempo, la policía llamada Karina, que acababa de llegar al pueblo, se sentía muy frustrada. No podía entender por qué la gente no se iba. Ella quería ayudar a todos, pero Carlos le dijo que no podía. Dijo que era imposible, y Karina se sintió muy triste. Mientras tanto, en el lugar de Santiago, Santiago todavía estaba parado allí. Vio a la mujer misteriosa. Ella se veía muy enojada. Ella le dijo a Santiago que no podía hacer nada, que todos morirían. Pero Santiago no se rindió. Él sabía que tenía que destruir la caja de música. Y lo hizo. Él destruyó la caja de música. Y la mujer misteriosa se veía muy asustada. Y se fue. Después de eso, todos en el pueblo se sintieron muy felices. Habían sido liberados. Y el pueblo volvió a la normalidad. Y todos se sintieron muy felices. Pero luego, de repente, los monstruos volvieron, y todos se asustaron mucho. Pero esta vez, los monstruos se veían diferentes. Se veían como humanos, y todos se asustaron mucho, y corrieron, y Santiago se sintió muy triste. Se dio cuenta de que no había logrado nada, y se sintió muy triste. Y luego, Tabata se acercó a Santiago y le dijo que sabía lo que estaba pasando. Ella le dijo que había estado en este pueblo antes, y que ella y Jaime habían estado en este pueblo antes, y que habían intentado salvar a todos, pero no lo lograron, y que habían sido devueltos a este pueblo una y otra vez, y que el ciclo se repetía, y Santiago se sintió muy triste, y luego de repente, Javier apareció, y le dijo a Tabata que no se fuera, y Tabata le dijo a Javier que no se preocupara, que ella lo amaba, y que ella se quedaría con él, y Javier se sintió muy feliz. Y luego de repente, la mujer misteriosa apareció, y ella se veía muy enojada. Ella le dijo a Tabata que no se fuera, y Tabata se asustó mucho, y corrió, y la mujer misteriosa la persiguió, y luego de repente, una nueva persona apareció. Era una mujer, y ella se veía muy enojada, y ella se veía como la mujer misteriosa, y ella se acercó a Tabata, y la abrazó, y le dijo que la amaba, y Tabata se sintió muy feliz, y luego de repente, la mujer misteriosa se fue, y Tabata se sintió muy feliz, y ella y su familia se fueron de este pueblo, y vivieron felices para siempre. Pero luego, de repente, Tabata se despertó, y se dio cuenta de que todo había sido un sueño, y se sintió muy triste, y se dio cuenta de que todavía estaba atrapada en este pueblo, y que el ciclo se repetía,